Palabra viva. Señor nos ayudará. Diga conmigo, Señor nos ayudará. Amén. ¿Estamos listos para la palabra del Señor? Bien, vamos a la Biblia. Venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 11 al 13. Los que están en la casa y son de los que estudian la palabra o dan seguimiento a la palabra, tenemos desde que empezó el año hablando de caminar o conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es uno de los temas quizás más amplios de toda la vida de la fe. La voluntad de Dios es demasiado amplia, porque para todo lo que hacemos hay que aplicar voluntad. Hay que aplicar voluntad. Todo lo que hacemos es voluntad. La voluntad es el hacer del hombre, pero así también es el hacer de Dios. Entonces, vamos a ir estudiando. Cuando venimos a la fe, vamos a ir discerniendo cuándo yo estoy en voluntad de Dios, cuándo yo estoy en voluntad de hombre, cuándo es mi voluntad, cuándo es la voluntad de Dios. Y en esa necesidad de conocer esa verdad está toda la iglesia de Jesucristo. Todavía, Hebreos capítulo 4, versículos 11 hasta el 13, dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios, esto es muy importante, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Si usted ha escuchado la definición de voluntad, voluntad es la facultad que todo ser humano tiene de decidir para bien o para mal. Usted puede decidir qué ropa ponerse, como puede decidir qué ropa no ponerse. Todos tenemos voluntad. Dios tiene voluntad. Dios no hizo un autómata. Dios no nos hizo robots. Dios nos dio una voluntad a nosotros, con la capacidad de decidir. Ahora bien, dentro de la voluntad divina y la voluntad humana, ¿cuál usted cree que es la más correcta? La divina, ¿verdad? Porque la voluntad humana, cuando Adán pecó, se torció y se inclinó hacia los egos. Por eso usted ve el egoísmo, por eso usted ve que gente por un celular mata a otro, por eso usted ve tantas maldades en la tierra, porque la voluntad se dañó. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el hacer del hombre, es el deseo del hombre, es el accionar del hombre. La voluntad tiene muchísimas definiciones, una de ellas es el corazón del hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Qué es el hombre? Un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. O sea, el cuerpo es simplemente una vasija donde Dios ha depositado tu alma, pero tú eres un espíritu. La Biblia dice: el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. El alma es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. ¿Qué es el alma? Pienso, siento, hago. Pero mucha gente sabe lo bueno y no lo hace. Mucha gente siente que está haciendo algo malo y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque hay un problema en la voluntad. En el hacer hay un problema. Y hay una expresión que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. El apóstol Santiago, para mí quizás uno de los libros que yo más leo y más me gusta leer es Santiago, porque Santiago es el evangelio pragmático, el evangelio práctico, el evangelio que aterriza, el evangelio que se aplica. Santiago dijo que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. El oidor olvidadizo de la palabra oye el mensaje, le gusta el mensaje, pero no lo retiene. Y como no lo retiene, no lo puede aplicar. ¿Cómo se mide una enseñanza? Se mide por la aplicación. Si la enseñanza se puede aplicar, funciona. Si no se puede aplicar, no funcionó entonces. No llegó el mensaje. ¿Me comunico? Entonces, ¿qué va a usar Dios para transformar nuestra voluntad? Dios va a usar su palabra. Siempre va a usar su palabra. La palabra de Dios es la que cambia al hombre.
La palabra de Dios es la que ilumina nuestros pasos. La palabra de Dios es la que tumba la ceguera, las escamas de los ojos. La palabra de Dios. Mientras más usted la lee, más cuenta se da que necesita leerla. Y mientras más usted la lee, más cuenta se da que usted está saliendo de la esclavitud de la ignorancia. Entonces, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que revela la palabra, la instrucción de los maestros, alguien que te instruya, y obviamente la importancia de congregarte para que compartamos las enseñanzas. Pero sin la palabra no podríamos avanzar. Por eso la palabra revela, algunos dicen el 80% de la voluntad de Dios, está escrita en la palabra. Usted quiere saber qué Dios piensa sobre el matrimonio, lea la Biblia, busque temas sobre el matrimonio. Usted quiere saber cómo tratar a la esposa, lea la Biblia. Usted quiere saber cómo tratar al esposo, lea la Biblia, habla. Usted quiere saber cómo criar a los hijos, lea la Biblia. Usted quiere saber cómo ser un buen amigo, lea la Biblia. Usted quiere saber cómo ser un buen administrador, lea la Biblia. En la Biblia está todo el consejo. La Biblia tiene hasta 49 dietas, tiene la Biblia. 49 dietas tiene la Biblia. Si usted quisiera ponerse a dieta, lea la Biblia también. La Biblia le va a dar una... Sí, la Biblia tiene para todos. Ahora, el otro % está escondido en las rodillas, en ir a Dios y consultarle. Hay cosas que Dios no ha dejado plasmada para que el hombre le busque en oración, busque su voluntad en oración. Y Dios use como Él sabe usar su palabra para confirmar, o use la voz profética para confirmar, o use un sueño para confirmar, o use una visión para confirmar, pero Dios usa la oración también para confirmar. Amén. Entonces, con la palabra tenemos que trabajar más de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Porque la palabra es la que hace una separación entre lo que es espiritual y lo que es almático. Dice el versículo 12, si usted lo puede buscar otra vez, porque la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra? Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra taladra, como un taladro que va cortando hasta partir el alma y el espíritu. Separa lo almático de lo espiritual. Pero el problema nuestro originalmente, cuando Adán pecó, el hombre se separó de Dios espiritualmente, pecó Adán, murió espiritualmente, entonces el alma quedó sin testimonio de Dios. Nadie le daba testimonio de Dios al alma. Por eso nuestros pensamientos se torcieron, nuestras emociones se torcieron y nuestra voluntad se torció también. Venimos a Cristo, espiritualmente somos restaurados, tenemos vida para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos resucitados espiritualmente, pero almáticamente tenemos unos problemas impresionantes. Cuando digo almáticamente es porque ya para con Dios, por medio del Espíritu Santo, tenemos vida para con Dios. Romanos 8, 15, 16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser alineadas al diseño de Dios. ¿Y cómo se van a alinear? Diga conmigo, la palabra las va a alinear. O sea, la palabra es la que va a trabajar con los pensamientos incorrectos. La palabra es la que va a transformar tu hablar, la palabra es la que va a transformar tu sentir y la palabra es la que va a transformar tu hacer. Por eso hay que leer la Biblia y estudiar las Escrituras, porque ellas son las que van a ir limpiando el camino del creyente. Amén. Por eso dice, parte el alma y el espíritu. Cuando parte el alma, empieza a trabajar en los pensamientos, empieza a trabajar en las emociones y empieza a trabajar en la voluntad. Muchos creyentes se han quedado con la Biblia aquí. Y puede ser que sepan mucha Biblia y puedan recitarte muchos textos bíblicos, pero la Biblia no se puede quedar aquí. La Biblia tiene que bajar a los sentimientos también y tiene que bajar al accionar también. ¿Por qué? Porque si se queda aquí me vuelvo un abogado. Por eso no me gusta mucho hablar de conceptos teológicos con hermanos. Yo respeto a los que les gusta discutir, pero
no creo que la Biblia sea un libro para discutir. La Biblia sea un libro para instruirnos mutuamente. Por causa de los egos almáticos, en la iglesia está como está. Porque si tú no crees como yo creo, te condeno y te refuto y te pongo a un lado. Amado, si usted no cree como yo creo, yo lo voy a respetar. Porque es posible que lo que usted crea, en lo que usted crea, tenga asideros de verdad. Pero también lo que yo crea también tenga asideros de verdad. Entonces yo no puedo descalificarte a ti porque yo no pienso igual que tú. Y eso es el error religioso. Eso es un síntoma de que hay un problema en el alma. Por ejemplo, rechazar personas por credos, por apariencia, por dogmas, es una de las formas de decir que el alma necesita ser restaurada todavía. Amado, todavía nosotros no estamos perfeccionados, ninguno lo ha logrado, nos falta mucho, yo no sé usted, pero nos falta mucho. Entonces, no podemos ser nosotros quienes descalifiquemos. ¿Usted recuerda en el libro de los Hechos cuando Pedro tuvo la visión del manto que descendía del cielo? Era un manto como un mantel que descendía del cielo con todo tipo de aves y cuadrúpedos, cosas que los judíos por cultura no comían. Y se escuchó una voz del cielo que decía: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. El Señor se la dejó pasar a Pedro. La segunda vez volvió el manto y descendió, y Pedro volvió a ver el mantel grande que bajaba del cielo con muchos tipos de cuadrúpedos, cosas que los judíos no comían. Otra vez les repito, y Pedro oye la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, yo no he comido cosa inmunda nunca. Cosa inmunda. La tercera vez baja la voz, baja el manto, baja la voz: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo no he comido cosa inmunda. Entonces el Señor como que no le gustó la tercera vez y le dijo: Pedro, ¿por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? Eso nos pasa a los creyentes. Nos pasa a los creyentes porque a veces llamamos inmundo a personas porque no están vestidas de acuerdo como yo me he visto, porque no predican como yo predico, porque no danzan como yo danzo, porque no se cortan el pelo como yo me corto el pelo. Lo llamamos inmundo, lo llamamos impíos. Amado, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Pedro de antemano en esa visión? Lo que venía más adelante en la casa de Cornelio. Porque en casa de Cornelio se iba a festejar la apertura del pueblo gentil al evangelio. Y Cornelio no era judío, Cornelio era un centurión romano. Y Pedro fue el hombre que Dios usó para llegar allá a predicar el evangelio. Y Dios le dio la visión primero para que Pedro entendiera lo que venía, pero Pedro no entendió. Simplemente cayó. Pero cuando Dios manda a buscar a Pedro de la casa donde estaba, de Simón Curtidor, Pedro entra en casa de Cornelio y se asombra de encontrar mucha gente reunida. Y Cornelio, que era un varón justo, un varón piadoso, le dice: yo estaba en oración y un santo ángel me habló y me dijo que te mandara a buscar porque tú tienes un mensaje que darnos. Entonces Pedro dice: ahora entiendo. Hechos 10. Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pero en el principio Pedro estaba prejuiciado. Porque dice: ¿cómo Dios me manda a los gentiles si yo soy judío? Pedro tenía un conflicto interno serio con las corrientes judaizantes. Y qué bueno que toco ese tema de corrientes judaizantes. Porque mañana vamos a hablar de eso en el discipulado, de las corrientes judaizantes, de la ley y la gracia. Es necesario aclarar muchas cosas. Hay muchos cristianos cayendo en prácticas judaizantes. Amados, nosotros fuimos sacados de la esclavitud de la ley. Porque no había hombre que podía cumplir la ley. Por eso Cristo tuvo que cumplirla. Para darnos a nosotros la gracia, el perdón de pecado por fe y por gracia. Entonces Pedro aún fue a los gentiles y le predicó a Cornelio. Pasó algo sobrenatural, Hechos capítulo 10. No voy a buscarlo tanto en la Biblia porque quiero avanzar para no pasarme la mañana hablando de lo mismo. Pedro entra y de repente Pedro empieza a hablarle a aquellos gentiles, a aquellos que no eran judíos, y pasa algo sobrenatural, extremadamente fuera de lo concebido por el pensamiento de Pedro. ¡Pum! Se desata el Espíritu Santo. Y cae sobre un grupo gentil. Son bautizados. No habían sido bautizados en aguas.
Para cualquiera de nosotros dice, no, eso es incorrecto. Lo primero es que se bautice en agua y que se disipule y después que recibe el Espíritu Santo. Dios es soberano, Dios hace lo que Él le da la gana, hermano. ¿Quién es usted para ponerle lindero a Dios? ¿Quién es usted para decirle a Dios que no lo haga? Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, porque Él es Dios, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Pedro, que fue el instrumento que Dios usó para aperturar el mensaje de la gracia a los gentiles, no pudo ser, porque Pedro tenía muchas cositas que Dios trabajar con él. Dios tuvo que escoger otro hombre y prepararlo, instruirlo para que fuera el hombre de los gentiles, que fue Pablo. Pero si usted revisa Gálatas capítulo 1, Pedro fue confrontado por Pablo, porque Pedro tenía una lucha almática, tenía una lucha de personalidad. Pedro frente a los gentiles era gentil y frente a los judíos era judío. Y Pablo, cuando vio ese comportamiento, dijo, este hombre tiene que definirse. Tú no puedes ser frente a unos una cosa y frente a otros otra cosa. Defínete. Y dice la Biblia que Pedro fue confrontado por Pablo cara a cara porque estaba creando confusión. Eso nos pasa a nosotros los cristianos. Amados, nosotros tenemos que definirnos de quién somos, al Dios que servimos, al Dios que amamos, al Dios que adoramos, al Dios que nos salvó. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quizás no vistamos igual que ellos, quizás compremos en el mismo supermercado que ellos, quizás vamos a la misma universidad que ellos, pero no hacemos lo que ellos hacen, porque en nosotros está la gracia, la verdad revelada del Dios que nos salvó y nos apartó del mundo de pecado. Por eso, si yo hago lo que el mundo hace, ¿en qué me diferencio? Tiene que haber una diferencia en nosotros, amén. Entonces, Pablo confronta a Pedro por un comportamiento que estaba creando confusión. Ahora mismo hay mucha gente confundiéndose, entrando en rituales, en comportamientos, en rituales que aparentemente provocan un estado de atractivo a la gente porque es algo diferente. Adorar en sábado, adorar en el suelo, cambiarse el nombre, ponerse un kipá, ponerse un talí. No te dicen Dios te bendiga, sino Hashem te bendiga. Amado, hay muchísimas cosas que se han introducido y déjeme decirle algo, mañana lo vamos a explicar mejor. Son maquinaciones espirituales porque la agenda diabólica es hacer que el nombre de Jesús desaparezca. Que tú no digas Jesús, ni digas Dios, poco a poco. Porque cuando usted estudia un poquito en el hebreo, Yeshua y Yeshu no es lo mismo. Cuando ya te van desvirtuando las personas de Jesús, te van a dejar a un Yeshu, que es una palabra incluso hiriente, una ofensa al Señor. Y así ven los de la ley a Jesús. Los rabinos que todavía el evangelio no les ha resplandecido, ven a Jesús como un traidor. Ven a Jesús como una persona cualquiera. E incluso lo denigran de una manera tal. Y si usted no ha leído mucho sobre las contradicciones judaicas y el cristianismo, Isaías 53 para los judíos es el capítulo prohibido de la Biblia. No lo leen. Porque Isaías 53 es el cuadro perfecto del Mesías, del Redentor de Israel. Ellos no lo leen. Usted dirá, pastor, usted está hablando de la voluntad. No, le estoy dando esto de gratis. Bueno, ¿nadie recibe la ñapa? ¿Cuántos recuerdan eso de la ñapa? Vuelvo al tema. El apóstol que escribe el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa esto de que es viva? Amado, la palabra se va a quedar latiendo sobre ti, dándote como una gotera en la cabeza, pum, 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 hasta que haga su efecto en ti para la cual Dios la envió. El que ha oído la palabra, el que ha escuchado la palabra, esa palabra lo hace deudor, porque ya usted escuchó el evangelio. Y el escuchar el evangelio te da a ti la oportunidad de tomar la bondad de Dios que es dada por el evangelio también. Dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma,
La palabra penetrar bíblicamente se refiere a la acción de Dios entrar en las vidas de las personas, rompiendo las barreras del pecado, revelando su verdad y su amor. En nuestras almas, en nuestros pensamientos hay muchos conceptos equivocados que la palabra nos aclara. En nuestras emociones hay muchos conceptos equivocados que la palabra nos aclara. En nuestra voluntad hay muchos conceptos equivocados que la palabra nos alinea. Pero el problema no está en pensar o en sentir, el problema está en hacer. Porque en nuestras vidas, lamentablemente, estamos llenos de teorías y poca práctica. Como decimos en buen dominicano, buche y pluma no más. O mucha espuma y poco chocolate. En otras palabras, mucha teoría, mucho bla, bla, bla y poco aplicar la palabra. Y la palabra, si no se aplica, el mensaje queda en el aire. Por eso es que la voluntad tiene que rendírsele a Dios para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Disponer el corazón para que Dios haga lo que Él quiere hacer. La palabra voluntad tiene, yo creo que le leí la semana pasada, el miércoles pasado le leí unos cuantos sinónimos. ¿Recuerdan cuántos sinónimos le leí la semana pasada? Déjenme buscarlo aquí, yo lo tengo aquí. Yo creo que le leí, déjeme ver, voy a buscar en cuántos versículos fue que yo puse, cuántos textos fue que yo puse, Dios mío, cuántos sinónimos fue que le puse buscando en... La palabra voluntad significa intención, deseo, gana, anhelo, ansia, gusto, afán, interés, tenacidad, perversidad, empeño, obstinación, tesón, constancia, consentimiento. 10 definiciones. Pero hay una que es muy bíblica. La palabra voluntad significa corazón. El corazón es el asiento del alma, donde reposan tus pensamientos y tus sentimientos, donde está incluido tu hacer, el accionar. ¿Me explico? Tú puedes saber cómo hacer un morir soñando, pero eso se demuestra, ¿tú sabes cómo? Haciéndolo. Tú puedes saber cómo se hace una limonada, por eso se demuestra cómo, haciéndolo. En otras palabras, el corazón es el hacer. Y dice la Biblia que la palabra penetra hasta partir el alma. ¿Qué va a hacer Dios cuando entra con la palabra? Va a penetrar en nosotros los pensamientos, las emociones y la voluntad. La voluntad es el hacer, porque la palabra tiene la eficacia de cortar todo lo que se opone a su voluntad y nos va a hacer hacedores de ella misma, no simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, porque la voluntad atada puede hacer que usted sea un cristiano teórico, pero no haga nada de lo que sabe. Sabe mucho, pero aplica poco. Y eso es feo. Es feo que una gente que sepa mucho aplique poco. Y la aplicación está en la voluntad. La aplicación está en el hacer, en el corazón. Cuando se parte el alma, se dividen los pensamientos de las emociones y el hacer. El hacer va a ser coherente a como pienso. La Biblia dice, tal como el hombre es en su corazón, así es él. Tal como usted piensa, así usted actúa. El hombre no actúa por encima de su capacidad pensante. Por eso Dios va a hacer alineamientos en tu pensamiento, en tus emociones y en tu voluntad. Lo que tú piensas, tú lo puedas sentir. Y lo que tú sientes, tú lo puedas hacer. Hay gente que tiene luchas internas. No hay, sino muchos tenemos luchas internas, porque hay cosas que sabemos que no están bien, pero todavía no hemos podido vencerla en el nombre de Jesús.
tenemos que seguir batallando contra ellas, seguir peleando contra ellas, hasta que la palabra la deshaga por el poder que tiene la palabra misma en el nombre de Cristo. No es que lo hayamos logrado todo, ni hayamos vencido todo. Por una cosa sí hacemos, estamos echando el pleito hasta vencer en el nombre de Jesús. No lo hemos logrado todavía, pero estamos en el proceso de lograrlo. Estamos disponiendo el corazón. ¿Cuál fue la clave de Dios ayudar a Daniel en Babilonia a vencer todas las ofertas que se le hizo en el reinado? Que Daniel, antes de pisar Babilonia, dispuso su corazón para no, en otras palabras, dispuso su voluntad. Dispuso su voluntad a no contaminarse. Y al disponer su voluntad, Daniel activó sus pensamientos y activó sus sentimientos para estar atento a todo aquello que se le ofreciera que fuera contrario a Dios. Cuando la voluntad está dispuesta, estamos atentos a todo lo que no es agradable a Dios y a todo lo que es agradable a Dios. Cuando la voluntad del hombre se despierta a la palabra de Dios, podemos discernir, viendo un canal de televisión, lo que es de acuerdo a Dios y lo que no es de acuerdo a Dios. Cuando la voluntad se despierta conforme a la palabra de Dios, podemos ver una página de internet y saber qué es y qué no es de Dios. Podemos abrir y cerrar, o podemos no abrir ninguna página, porque sabemos que el título mismo me dice a mí que ahí no hay nada de Dios. ¿Qué busco yo ahí entonces? Porque la voluntad está dispuesta. La palabra penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del... ¿Dónde están las intenciones? En el corazón. O sea, ¿dónde está el hacer? En el corazón. ¿Dónde está el asiento del alma? En el corazón están las intenciones. Y por la palabra vamos a ser guiados a hacer lo que agrada y lo que conviene a Dios. Pero también lo que conviene a nuestras vidas. Porque si hacemos lo que es agradable a Dios, redundará en bendiciones para nosotros también. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos estado hablando de muchas cosas que impiden que hagamos la voluntad de Dios, porque muchas veces tenemos prejuicios, miedos, durezas de corazón, raíces de amargura, pero Dios nos está tratando todas esas cosas para que lleguemos a un nivel de estar dispuestos para todo lo que sea voluntad de Dios. Amado, yo quiero estar dispuesto para todo lo que sea voluntad de Dios. Todo lo que sea voluntad de Dios, yo quiero estar dispuesto. Todo lo que sea revelado por Dios, yo quiero estar dispuesto en el nombre de Jesús. La palabra penetra el pensamiento, penetra las emociones y penetra la voluntad. Y si usted mira sus pensamientos conforme a la palabra, se dará cuenta si usted está pensando bien o está pensando mal. Si usted mira sus emociones, lo que usted siente, los sentimientos, conforme a la palabra, se dará cuenta si usted está sintiendo bien o está sintiendo mal. Si usted mira sus acciones conforme a la palabra, se dará cuenta si está actuando bien o si está actuando mal. La palabra le va a hablar. La palabra le va a hablar. La palabra es como un espejo que va a revelar tu realidad. Te va a decir, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? El Espíritu Santo te va a prender un sensor como los carros modernos, que cuando está terminándose la gasolina, pone una E de échame. ¿Cuánto lo han visto ustedes en el carro? En el tanque, por una E, prende una lucecita en la E, de échame, de empty. Te prende un sensor. La palabra te va a prender un sensor cuando tú no estás andando bien. Por eso, como pastor, lo digo por tantos años, no soy de los pastores que andan detrás de la gente tratando de convencer lo que está mal. Tratando de convencer lo que está mal. Más lo que convence al hombre de que está mal es el Espíritu Santo. Y yo no quiero tener una iglesia de marionetas. Quiero tener una iglesia de gente pensante. De gente que razone, de gente que discierna, de gente que piense. No de gente que haya que estar detrás de ellos diciéndole, mira, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. La iglesia más legalista son las iglesias más niñas. Porque hay que estarle diciendo hasta cómo vestirse, hermano.
Una gente vieja, hay que decirle cómo vestirse ya. Una gente adulta, hay que decirle qué ropa ponerse, qué ropa no ponerse. Amado, el Espíritu Santo le da lo que se llama sentido común a usted para saber, dominio propio, para saber qué es conforme a Dios y qué no es conforme a Dios. Si yo tengo la voluntad dispuesta y me miro en la palabra, a la hora de ponerme una ropa me daré cuenta si estoy siendo tropiezo o no. Se fueron. ¿Están aquí todavía? Si uso el dominio propio, la mente sana, conforme a la palabra, yo me daré cuenta si estoy tratando bien a mi esposa, sí o no. Porque la palabra me va a decir. Y de ese tema vamos a llegar un día. Yo espero que el día ese día cuando lleguen todas las parejas a la iglesia. Porque va a llegar el día que vamos a hablar de la voluntad de Dios en el matrimonio. Porque es muy fácil hablar del marido cuando el marido no está presente. Pero ¿y usted? A veces decimos cosas de la pareja y tratamos de justificar mi conducta conforme a la acción de mi pareja, pero muchas veces somos las que provocamos esa acción. Claro, yo sé que usted no hace eso, porque usted es una mujer santa y sabia. Yo sé que usted no se atreve a hacer eso. Pero Dios nos ha dado la palabra para eso. Lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Isaías 35 dice, por torpe que sea el que anda en este camino, no se va a extraviar. Amados, esto es un asunto de ser dispuesto a obedecer, dispuesto a obedecer, dispuesto a obedecer en el nombre de Jesús. Disponga el corazón para obedecer y Dios le va a dar la palmadita para que lo logre en el nombre de Jesús. Por eso Daniel venció en Babilonia, por eso Daniel prevaleció en Babilonia, porque dispuso su corazón para obedecer. Y aún en Babilonia, con todos los manjares del rey, con toda la pleitesía del rey, con todos los privilegios de la mesa real, Daniel dijo, no, yo tengo entendimiento, yo sé que estoy en tierra pagana. Y yo sé que en mi corazón hay un fundamento guardado de la verdad de mis padres. La instrucción a los niños. La instrucción a los niños. Para que cuando fueren viejos no se aparten de ella. Y Daniel llegó a Babilonia y le ofrecieron de todo. Y dijo, no. Denme legumbre y aguas de beber. Yo con eso me sustento. Y a los 10 días, si ustedes quieren, hagan la prueba. A ver quién está mejor. E hicieron la prueba y obviamente ¿quién estuvo mejor que los otros? Daniel, porque Daniel no dependía de los manjares del rey de Babilonia. Daniel dependía de la bondad y de la gracia de Dios. Amado, por eso es que la gracia para todo aprovecha. La gracia abre puertas. La gracia te da un esplendor, te da una belleza, te da una sabiduría, te da una habilidad. La gracia te da un testimonio frente a los demás que tú no lo puedes explicar. Porque es la gracia de Dios obrando en ti. Porque el corazón está dispuesto a agradar a Dios. Amado, y cuando el corazón se dispone para agradar a Dios, Dios va al frente abriendo camino. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón dispuesto. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Vamos a ver. Dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Fíjense que aquí hay una diferencia. No es la misma palabra, suyo y suyos. No. En otras palabras, Jesús vino a lo suyo, o sea, vino a su misión. Pero los suyos, o sea, los judíos, no le recibieron. No le recibieron. Más a los que creen en su nombre, más a todos los que creen, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora lee el 13. 13, si puede leer el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
O sea, nosotros, diga yo no he sido engendrado por voluntad humana. Yo he sido engendrado por voluntad de Dios. La voluntad de Dios me alcanzó y se me reveló la palabra. Y la palabra no es Mateo, Marcos, Lucas o Juan. La palabra es Cristo. Se me reveló la palabra y la palabra me penetró el corazón de tal manera que ahora no vivo yo, ahora vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo de carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Abra su Biblia en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Es bueno que usted siempre traiga su Biblia, siempre traiga su Biblia. Versículo 18. Santiago 1:18. Santiago 1:18. Dice, Él, de su voluntad. ¿Cómo es la cosa? Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, ¿cómo nacimos entonces? Por voluntad soberana de Dios, a través de la predicación del Evangelio, por la palabra de Dios que nos ha sido predicada. Él nos hizo nacer. No fue que yo quise nacer, sino que Él me hizo nacer. Él me engendró por medio de la palabra. Por eso Pablo también habla a las iglesias: yo los engendré por medio del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio a las personas, le estamos sembrando la semilla del reino, la semilla del Evangelio. Y esa semilla, aunque usted no la vea dar fruto en el momento, esté tranquilito que en su tiempo dará fruto. El dueño de la semilla es Dios. Y el que la hace germinar es Dios. Usted simplemente siembre. Nosotros somos sembradores de la palabra, punto. Él, de su voluntad, en otras palabras, de su buen deseo, de su quehacer, de su corazón, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, nos trajo al mundo espiritual, despertamos al mundo espiritual. Estamos dormidos en el mundo espiritual. Es más, la Biblia dice, más feo, la Biblia dice estábamos muertos. ¿Qué dice la Biblia? Estábamos ¿cómo? Muertos en delitos y pecados, mas Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Por eso la gracia es un favor que usted no merecía ni yo tampoco, pero le plació a Dios alcanzarte. Y por eso puso Dios un varón o una varona o una radio, una televisión o un templo para que tú escucharas la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todo ser nacido, todo ser humano nacido tiene dentro de sí, aunque sea un ápice de la fe de Dios para salvación. Dios opera donde el hombre no ve, donde el psicólogo no llega, donde el psiquiatra no llega. Ahí llega el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. ¿Quién saca un hombre del fango de la droga? ¿Quién saca un hombre del fango de la prostitución? ¿Quién saca un hombre del fango de la fornicación? ¿Quién saca un hombre del fango del alcohol? ¿Quién saca un hombre del fango de la idolatría? ¿Quién saca un hombre del fango de la brujería? No hay psicología, no hay psiquiatría, no hay psicoanálisis que lo haga, pero hay una palabra pura y viva que sí puede hacerlo. La palabra de Dios lo hace. Predica el Evangelio. Preach the gospel. Predica el Evangelio. Abre la palabra. Di la palabra. Di la palabra. Nosotros no somos quienes convertimos a la gente. La palabra que sale de tu boca es dinamitada por la unción que hay en ti, por la vida santa que hay en ti. Y por eso, si tú vives una vida agradable, cuando tú abres tu boca, a la gente se le paran los pelitos. Oye, cuando este hombre me habló, se me pararon los pelitos. ¿No ha pasado eso? Hay gente que dice, ay, santo. Pero es por lo mismo, porque la palabra va dinamitada con la gracia que está en ti, con la unción que está en ti, y por la unción que está en ti, la palabra va dinamitada. Ahora, si tú andas una vida light, una vida deportiva, una vida de cristiano
de un día cuando me acuerdo voy a la iglesia, un día cuando me acuerdo oro, un día cuando me acuerdo leo la Biblia. Tú dices la palabra y aún así la palabra tiene poder. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios que salió por tu boca. Y en su tiempo dará poder, dará su fruto, hermano. Nosotros necesitamos entender la necesidad de que la voluntad esté dispuesta para la palabra. Que cuando se trate de la palabra, mi voluntad siempre esté dispuesta. Por eso los discipulados de los lunes o los de los martes, hermanos, no es verdad que nosotros debiéramos perdernos la oportunidad de sentarnos a escuchar a los maestros que nos exponen la palabra, a cuestionar, a preguntar, porque somos todos bendecidos a la hora de la exposición de la palabra. Los invito mañana a que compartan con nosotros a las 8 de la noche por Zoom. Pide el enlace, conéctese, cómprese un paquetico de internet. Si no, no se robe el wifi del vecino, porque eso es pecado. Eso es pecado. Pero pida por lo menos a un hermano que le pase de su internet para que usted pueda recibir la instrucción de la palabra de Dios. Salmo 119, 11. Ahí paramos. Dice la palabra de Dios. Salmo 119, 11. El salmista dice, Salmo 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un versículo de oro, porque aquí la palabra corazón es la palabra alma otra vez. En mi alma he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por aquí la palabra corazón es la palabra voluntad. En mi voluntad yo tengo el sello de tu palabra. Yo no voy a hacer nada, Señor, que vaya en contra de tu diseño. Líbrame, Señor, de hacer algo en contra de tu voluntad. Líbrame, Señor, de hacer algo que dañe tu corazón. Porque lo primero que hacemos cuando pecamos es que ofendemos el corazón de Dios. Entonces, David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, en mi alma, en el fondo de mi alma, he atesorado tu palabra para que tu palabra no me deje pecar. Si la palabra está activada en ti, hermano, mire, cada vez que la palabra se activa en un ser humano, en una persona, hombre o mujer, no importa la edad, la palabra va a ser como un freno o como una voz de alerta ante cualquier maquinación del enemigo, ante cualquier oferta de tu carne. Ella misma te va a recordar, ella misma te va a hablar, ella misma te va a poner en alerta. ¿Por qué? Porque la voluntad está dispuesta, y cuando la voluntad está dispuesta, la palabra va a estar a flor de piel sobre ti, y cuando venga algo en contra del diseño de Dios, ella te va a alertar, porque el Espíritu Santo que la inspiró está dentro de ti. Y Él está dentro de ti, te va a recordar la misma palabra por la cual Él te llamó, Él te salvó, Él te puso nombre, para que tú no peques contra Dios. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo puede el hombre no pecar contra Dios? Es si se alinea la palabra. Si se alinea la palabra. Y usted dirá: pastor, no hay hombre que no peque. Eso es verdad, no hay hombre que no peque. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Cuando estamos en una debilidad profunda, el pecado no nos hace nosotros ni cosquillas, porque ya estamos acostumbrados a él. Pero si estamos en una relación con Dios, cualquier cosita que digamos, pensemos o sintamos, Dios nos da una alerta. ¿Alguien aquí puede decir: a mí me pasa eso? Dios nos dio una alerta. Tan pronto usted dice una palabra incorrecta, el Espíritu Santo le hace ver eso. No está bien. No está bien esa respuesta, no está bien esa actitud, no está bien esa conducta. ¿Y por qué Dios nos da su palabra? Para que la palabra sea la que se encargue de limpiar todos los residuos del hombre viejo. Dios no obra en el hombre viejo, pero quedan ahí los residuos de Adán en nosotros. Y queda el hombre carnal detrás de nosotros y encima de nosotros, dice Romanos 7.
como si fuera un cadáver encima de nosotros, que nos va a perseguir todos los días de nuestras vidas, mientras vida tengamos, y nos va a ofrecer todos los días sus deseos y designios para que desobedezcamos a Dios. Pero si la palabra está en nosotros, si la voluntad está dispuesta, vendrá contra mí, pero no prevalecerá. Amado, todos nosotros tenemos un hombre viejo que vamos cargando detrás y que se va a ir con nosotros todos los días a donde vayamos, va a venir con nosotros y nos va a hacer propuestas y nos va a hacer ofertas. Pero si la palabra está activada, no va a prevalecer en el nombre de Jesús. Por eso la voluntad dispuesta para la palabra activa la palabra misma en mí, para que la palabra siempre esté en mi mente, en mi sentimiento y en mis acciones, lo cual me impida hacer lo desagradable delante de Dios. En Juan 17 y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús le está pidiendo al Padre que nos santifique. El Padre está dispuesto a santificarme. Ahora, ¿estoy yo dispuesto a que el Padre me santifique? ¿Cuántos gloria a Dios? Aleluya, se oyeron. Jesús ora al Padre: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está orando. El Padre quiere santificar su iglesia. Ahora, ¿cuántos queremos ser santificados? ¿Cuántos quieren que la palabra limpie en nosotros? Que se lleve todo pensamiento, todo sentimiento, toda pereza, toda apatía, toda parálisis, todo eclipse, todo lo que esté estancado en el nombre de Jesús. Y que hoy yo salga de este lugar revolucionado, dinamitado, encendido, lleno de la gloria y de la autoridad de la verdad de Dios que está en mí. En el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque he dispuesto mi corazón. Y no hay nada más poderoso en medio del campamento cuando un hombre o una mujer de Dios se dispone para Dios. Amado, como dicen los jóvenes, ponte para esto. Ponte para esto. Vamos, diga a alguien: ponte para esto, ponte para esto, ponte para esto. Yo creo con todo mi corazón que lo que vamos a hacer, en todo el sentido, debemos ser intensos. No me gusta la gente como que se compromete a medias. No me gustan los términos medios. No me gustan no, o eres o no eres. Si usted va a ser cristiano, sea cristiano. Si va a ser mundano, sea mundano. Se definió, punto. Pero es incómodo manejar a una persona que tú no sabes cómo tratarlo, porque ni es mundano ni es cristiano. Se llama cristiano ni es. Es incómodo. Es incómodo. Pero yo no soy usted, hermano. Yo no sé usted, pero yo tengo la determinación de decirle a Dios: Señor, yo quiero estar definido. Que mi voluntad esté dispuesta para ti. Habla, que tu siervo escucha. Habla, Jehová, que tu siervo escucha. Dame el mandamiento, dame la revelación en el nombre de Jesús. Amado, porque lo primero para vivir el reino de Dios es tener la voluntad dispuesta. No vale de mucho tener mucha revelación, o no vale de mucho tener aún mucha unción si no hay disposición. Porque ¿para qué la revelación? ¿Para qué la unción si no hay disposición de obediencia? ¿Para que te vean? ¿Para que te aplaudan o para que te reconozcan? No. Primero empecemos por lo primero. Vamos a disponer el corazón a obedecer al Señor. Lo demás que lo añada. Dame revelación como tú quieras, unción como tú quieras. Pero yo estoy dispuesto a lo que tú me digas, Señor. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Amados, estamos hablando delante del Señor. Veo una sola hermanita con la mano levantada que dice: manda, Señor, que tu siervo escuche. Porque es muy fácil muchas veces decir amén, pero cuando Dios nos dice: ve a la vecina, que es la que te ha hecho la vida de cuadrito,
¿Se fueron? Ve y levántate y evangelízala. Llévale la palabra. Ora por ella. Ese es un demonio. ¿Por qué será que algunos se ríen? ¿Sabe que ahí es probado nuestro corazón si somos sensibles? Cuando tú te atreves a hacer lo que no comúnmente tú haces, detenerte para hablarle a alguien que tú no siempre le hablas. Y Dios prueba tu corazón. Si la voluntad está dispuesta, la palabra va a salir por tu boca. Si el corazón está dispuesto, las manos se van a imponer sobre los enfermos. Si el corazón está dispuesto, la voluntad está dispuesta, el conocimiento de Dios se va a expandir a través de ti. Pero tú tienes que estar dispuesto. Se inclina tu rostro ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, en la bondad de Jesucristo, hablo a tu pueblo, oro por tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, por los hermanos aún más tiernos de esta casa, por los que son visitas, por los que nos ven y nos oyen por los medios. Señor, mi Dios y nuestro Dios, que este es un día, Señor, de transformación, que este es un día de cambio de actitud, que este es un día de voluntad dispuesta, que este es un día de voluntad rendida, que este es un día de voluntad, Señor, postrada ante ti. Señor, que podamos decir, como dijo María, cuando fue anunciada por el ángel que ella era la escogida para ser madre del Señor, dijo: hágase en mí la voluntad del Señor. Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. El poder de tu palabra penetre los corazones esta mañana y transforme todo aquello que nos paraliza, que nos eclipsa, que nos afana, que nos turba. En el nombre de Jesús. Y la palabra corte como martillo, Señor, como martillo que quebranta la peña, y como fuego que quema, Dios mío, todo pretexto, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y hoy se levanta un hombre o una mujer que diga: aquí estoy, Señor. He escuchado tu palabra, he escuchado tu consejo, y arde mi corazón por decir como el profeta: heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Yo soy tu siervo. Envíame a mí. Yo soy tu vasija y tu mensajero, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi voluntad dispuesta. Que tu palabra corra, que tu palabra fluya, que tu palabra dé frutos. Que tu palabra no sea, Señor, escasa en mi boca, porque mi corazón está dispuesto. Señor, en el nombre de Jesús, trae un sacudimiento hoy a muchos, Señor, que se han eclipsado en un solo lugar y como que no avanzan, como que no dan pasos, Señor, que salen de la gatera, Señor, en el nombre de Jesús. Que el cojo pueda saltar, que el mudo pueda gritar, que el sordo pueda escuchar. En el nombre de Jesús, saca, Señor, hoy de nosotros el hombre lleno de denuedo y de autoridad, que impone la mano sobre los enfermos y las enfermedades corren en el nombre de Jesús. Saca de nosotros el hombre que tiene el denuedo para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Saca de nosotros el hombre, Señor. Despierta el hombre espiritual, el hombre que está dentro, el hombre que fue engendrado en justicia y santidad de la verdad. Despiértalo, Señor, en el nombre de Jesús. Vuélvenos, Padre, a hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad es agradable, es bueno. Ayúdanos, Señor.
Ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos. Muchos aquí, Señor, están rodeados de compañeros de trabajos, en las empresas, en las universidades, en el vecindario. Hay un mundo que se pierde sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y la iglesia tiene el mensaje que el mundo expecta escuchar. Que nuestras bocas se abran y que seamos, Señor, hoy comisionados como los discípulos fueron comisionados. Abran su boca y yo se las llenaré. Yo les daré palabra de sabios, y su palabra será como medicina al enfermo, será como pan al hambriento y será como agua al sediento. Abra tu boca. Yo estoy contigo para respaldar mi palabra que brota de tu boca, pero necesito que me prestes tu voluntad, porque quiero usarte, te dice el Señor. Quiero usarte y quiero empezar a moverme en otras dimensiones contigo, pero necesito tu voluntad dispuesta. No te rehúses porque no ves sentido, porque no te hace sentido. Obedece, entra en obediencia. El Señor tu Dios sabe lo que está haciendo. Él te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.